En este video tutorial vamos a hablar sobre la probabilidad, la teoría básica con sus conceptos y ejercicios de aplicación. Aquí tenemos los puntos del índice. Vamos a ir viendo paso a paso cada punto, pero veréis que no es para nada difícil. Cuando realizamos un experimento de cualquier tipo, puede ser determinista o bien aleatorio. Los deterministas son los que ya sabemos el resultado antes de realizar dicho experimento. Por ejemplo, si lanzamos una pelota al suelo, sabemos que va a ir hacia abajo, caerá. El tiempo que tardará un coche en recorrer 10 kilómetros, calculamos la velocidad y sabemos exactamente el tiempo que tardará. La hora de salida del sol es algo fijo. Medir el ancho de una carta también va a medir siempre lo mismo, es decir, los experimentos deterministas son los que sabemos siempre el resultado final antes de hacer el experimento. Y no nos vamos a centrar en esto, en este tema, porque ya sabemos siempre lo que nos va a dar. Nos vamos a centrar en los aleatorios. Los experimentos aleatorios los podemos realizar todas las veces que queramos. Y lo más importante es que no podemos nunca saber cuál va a ser el resultado antes de realizarlo. Por ejemplo, en un partido de fútbol entre el Barça y el Madrid no sabemos antes lo que va a pasar. Lo normal es que gane el Barça, pero no lo sabemos. Lanzar una moneda al aire, no sabemos si saldrá cara o cruz o canto. Tirar un dado cúbico, no sabemos qué nos saldrá, si el 1, el 2, el 3 o hasta el 6. De una baraja de cartas extraer una, no sabemos qué carta nos saldrá, si será una figura, si será un 3, etc. Muy importante es el espacio muestral de nuestros experimentos aleatorios, que es el conjunto formado de todos los resultados posibles. Importante, se representa con la letra E. Por ejemplo, de cualquier partido de fútbol, pues es un 1 si gana el de casa, una X si empatan o un 2 si gana el equipo visitante. Lanzar una moneda al aire, cara o cruz. Lo del canto que os había dicho antes era broma. Un dado cúbico, si está numerado del 1 al 6, pues o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. Y de una carta de una baraja española, pues depende del palo, oros, copas, espadas y bastos, del 1 hasta el rey. Ahí os he escrito el espacio muestral que os había comentado antes. Lo importante, el espacio muestral se representa con la letra E y tenemos que poner estos corchetes, hay que ir practicando. Escribimos cada resultado y lo separamos con comas. Y luego ponemos el mismo corchete al revés. ¿Vale? Importante, espacio muestral la E y los corchetes se ponen de esta manera. Ahora que ya sabemos la teoría, vamos a ponerla en práctica. Nos dice en este ejercicio que digamos cuáles de los siguientes experimentos son aleatorios o deterministas. Y si son aleatorios, escribimos su espacio muestral. Apartado A. Abrir un libro y anotar su página. Lógicamente, si abrimos un libro, no sabemos por qué página lo vamos a abrir. Por tanto, es aleatorio. Y su espacio muestral, pues desde la página 1, la 2, la 3, la 4, hasta la cantidad de páginas que tenga el libro. Cantidad de cromos que vienen en un paquete antes de abrirlo. La cantidad de cromos. Es un número, por tanto, cuando compramos un paquete de cromos siempre tienen la misma cantidad. Depende del paquete que sea, tendrá 5 cromos, 4, 3 o 2, pero siempre tiene la misma cantidad. No sabemos qué cromos vamos a tener, eso sí que es azar, pero la cantidad de cromos siempre va a ser la misma, porque el precio vale exactamente lo mismo. Apartado C. Los cromos que vienen, como acabamos de ver, no sabemos, eso sí que es un azar, los cromos que van a salir. Si va a salir el de Messi, el de Cristiano, o si va a salir el de Griezmann. Eso es azar puro, no sabemos qué cromo exactamente va a salir. El de coger una carta de una baraja francesa. La francesa es la que es corazones, diamantes, picas y tréboles. Si vamos a coger una carta y más sin mirar, no sabemos la que nos va a salir, por tanto es aleatorio. Aquí se ha puesto el espacio muestral, 1 de corazones, 2 de corazones, puntos suspensivos, hasta el rey de corazones, lo mismo con los diamantes y lo mismo ocurriría con los otros 2 palos. Lanzar un dado, en este caso de 8 caras. Cualquier dado, si lo lanzamos, es azar puro.
por tanto aleatorio. Y el espacio muestral, pues desde el 1 hasta el 8. Lanzar 3 monedas a la vez, también es aleatorio, me puede salir cara en el primer lanzamiento, cruz en el segundo, cruz en el tercero o en los 3 cara, 100% aleatorio. Para calcular el espacio muestral vamos a hacer un diagrama de árbol. Esto lo usaremos técnicas de recuento más adelante, pero bueno, como es fácil os lo explico ya. Si lanzo la primera moneda, ¿qué me puede salir? O bien cara o cruz. Si lanzo ahora la otra moneda, me puede salir también cara o cruz. Y si lanzamos la tercera, lo mismo, cara, cruz y así con todo. Por tanto, el espacio muestral, ¿qué me pueden salir? 3 caras o 2 caras y una cruz. O cara, cara o cara, cruz y así con todos. Aquí tenéis las 8 posibilidades. Si lanzo una moneda tengo 2 posibilidades, si lanzo la siguiente 2 y si lanzo la última 2. 2 por 2 por 2 es 2 elevado a 3, en total las 8 posibilidades que veis en el espacio muestral. El G, lanzar un dado y una moneda, está claro que también es aleatorio. Espacio muestral puede ser 1 y cara, 1 y cruz, 2 y cara, 2 y cruz y así hasta el 6. Os hago el diagrama de árbol y una tabla de doble entrada para que veáis las 2 posibilidades. Total de posibilidades, las 6 que tenemos del dado, del 1 al 6, por las 2 de la moneda, cara o cruz. En total tenemos que tener 12 sucesos, que los tenemos ahí clasificados. A la izquierda tenéis el diagrama del árbol. Primero lanzo el dado, puedo obtener del 1 al 6 y luego en cada lanzamiento del dado, al tirar la moneda, cara o cruz. Aquí lo tenéis todo, las 12 posibilidades. Y luego a la derecha la tabla de doble entrada, es hacernos una tabla. Aquí hemos puesto las 6 posibilidades que tengo al lanzar un dado. Y aquí en las filas las 2 posibilidades al lanzar una moneda. Ya hemos visto antes que el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles. Se representa con una E mayúscula y dentro ponemos todos los sucesos. Vamos a ir viendo ahora la definición de cada suceso. Un suceso es cualquier subconjunto, sea el que sea, de nuestro espacio muestral. Suceso elemental es cada uno de los resultados posibles. Si fuese lanzar un dado, los sucesos elementales sería sacar un 1, o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6, o un 7. El suceso compuesto, la palabra lo dice, compuesto es el que está formado por más de un resultado. Por eso el elemental, el básico, es solo un único resultado y el compuesto está formado por más de un resultado. El suceso seguro coincide con el espacio muestral. ¿Por qué? Ya lo dice la palabra, como es seguro, siempre se va a dar al 100%. Es el total de los sucesos. Por eso, suceso seguro coincide con el espacio muestral. También tenemos el suceso imposible. La palabra ya lo dice, es imposible, por tanto, nunca se va a dar. Se representa con la letra vacío. Es un 0 y lo tachamos. Por ejemplo, si lanzo un dado con las caras del 1 al 6, nunca me va a salir un 7 o un 58. Por eso es un suceso imposible. Por último tenemos el suceso contrario o complementario de un suceso A. Pues son todos los sucesos elementales que no están en A. Se representa escribiendo la A y una barra encima. Eso quiere decir contrario o complementario. Por ejemplo, si lanzo un dado con las caras numeradas del 1 al 6, si el suceso A es sacar un 1, ¿qué es lo contrario de sacar un 1? Pues sacar o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6.
Eso es el complementario, todo lo que no esté en A. Por último, el espacio de sucesos es el que está formado, importante, por todos los sucesos de dicho experimento, por todos ellos. Y se representa con la letra S. Ahora todo esto lo vamos a ver en un ejemplo y vais a ver que es mega fácil. Para acabar, una pequeña nota. Si el espacio muestral, la E, tiene n elementos, el espacio de sucesos va a tener 2 elevado a n elementos. Por ejemplo, si nuestro espacio muestral tiene 6 elementos, un dado, el espacio de sucesos, el total, será 2 elevado a 6, que esto nos da 64 elementos. Como veis, hay muchísimos simplemente con un dado cúbico. Por eso esto no lo vamos a calcular, porque hay infinidad de sucesos, hay muchísimas combinaciones. El ejercicio 1 nos dice que se extrae una bola sin mirar, una sola bola. Y nos piden apartado A el espacio muestral. Pues será o verde, o azul, o roja. El apartado B, ¿cuántos sucesos tiene el espacio de sucesos? Es decir, el espacio de sucesos ya vimos que son todas las posibilidades. Y hay una fórmula que nos dice que es 2 elevado a n. Es decir, 2 elevado nuestra n, en este caso, el espacio muestral, como tengo solo 3 elementos, 2 elevado a 3, 8. Voy a escribirlos porque son pocos. Vale, para escribirlos he puesto verde, azul y rojo y luego las combinaciones, los compuestos. Verde y azul, o verde y rojo, o azul y rojo. Esos son de 2 elementos. Y luego de 3 elementos, verde, azul y rojo. Y luego es el suceso imposible. Si los contáis, en total tenemos los 8 sucesos. El C. 3 sucesos imposibles. Pues por ejemplo, sacar una bola de color blanca o negra, del color que os apetezca, siempre que no esté ahí. Otro suceso imposible, pues sacar un lápiz. Si solo hay bolas, no puedo sacar otra cosa que no sea una bola. Por ejemplo, sacar un papel. El apartado D nos pide el suceso contrario a sacar una bola verde. Pues si la bola verde yo llamo que el suceso es V de verde, el contrario, lo que ya vimos, hay que ponerle una barra. Si no saco una verde, ¿qué voy a sacar? Pues una de los otros colores, o bien azul o bien roja. Eso es el suceso contrario a una verde, o azul o roja. También podríamos considerar el vacío, pero poniendo simplemente azul y rojo suficiente. El ejercicio 2. Sea el experimento lanzar 2 monedas y anotar la cantidad de cruces. Muy importante la comprensión lectora, Nos están pidiendo que anotemos la cantidad de cruces. Aquí os he puesto el diagrama de árbol. Lanzo la primera moneda, imaginar que me sale cara, lanzo la segunda y me sale cara. Y tengo que anotar, ¿cuántas cruces me han salido? 0. Si la primera es cara y la siguiente es cruz, ¿cuántas cruces? 1. Si la primera que lanzo es cruz y la segunda cara, ¿cuántas cruces? 1. Y si la primera que lanzo es cruz y la segunda es cruz, ¿cuántas cruces? 2. Por tanto, el espacio muestral, en este caso, o no saco ninguna cruz, o saco una, o saco 2. El apartado B nos piden, escribe un suceso imposible. Por ejemplo, sacar 3 cruces o 7 caras. El apartado C, suceso contrario a 2 caras. Si a este suceso yo lo llamo A, el contrario de A, si no saco 2 caras, que es esto de aquí, A, todo lo contrario, ¿qué es? O bien sacar 0 caras o bien sacar una cara. Eso es el contrario. Todo lo que no sea sacar 2 caras. Ejercicio 3. Se lanzan 2 dados de 6 caras y sumamos el resultado. Nos piden apartado A, espacio muestral.
Vamos a hacer el diagrama de árbol para que esto sea mucho más fácil que no hacerlo todo mentalmente. He dicho diagrama de árbol, pero lo mismo me da. Diagrama de árbol que tabla de doble entrada. Aquí he puesto un dado del 1 al 6 y aquí el otro dado del 1 al 6. Simplemente hay que sumar. Si he sacado un 1 en el primero y un 1 en el segundo, 2 puntos. Si he sacado un 1 en el primero y un 4 en el segundo, 5 puntos. Rellenamos la tabla y ahora contestamos. Espacio muestral. El dato menor es sacar un 1 y un 1, es decir, un 2, y el mayor sacar un 12. Apartado B. Escribe los elementos del suceso B, que el suceso B es sumar 4. Lo pinto de verde. ¿Dónde hemos sacado un 4? Aquí, es decir, sacar un 1 y un 3. O aquí o aquí. Ya no hay más 4. Lo he puesto separando por guiones, acordaros. Cada coma es un suceso. Esto es el primer suceso, sacar primero un 1 y luego un 3, o sacar un 2 y luego otro 2, y el último sacar primero un 3 y luego un 1. El C nos pide lo mismo, pero que sume 11. Lo pinto de amarillo. Donde tengo un 11, solo aquí en estos dos, sacando un 5 y un 6. Y lo más fácil, el D, un suceso imposible, lo que os apetezca. Pues sacar cara, o que la suma sea 1, o que la suma sea 87. Ahora vamos a realizar operaciones con los sucesos. La primera que vamos a ver es la unión de sucesos. Se representa con la letra U. A unión B quiere decir que se cumple A o se cumple B o los dos a la vez. Y está compuesto, lógicamente, por todos los elementos de A y de B. Es decir, la U de unión es como si tuviésemos una O. Después tenemos la intersección de sucesos, que se representa con la U justo al revés. A intersección B es cuando se cumplen a la vez, esto es muy importante, A y B. Por tanto, está compuesto por los elementos comunes de A y de B, que están a la vez. Y se lee como si fuese la letra Y. Para aquí os lo he vuelto a poner. La unión se lee como si fuese una O y la intersección como si fuese una Y. Vamos a ver esto gráficamente. La unión son los elementos que están en A, todo esto azul, o los que están en B, que sería todo eso que está en negro, incluso también esto de aquí. Lo mismo da pintarlo o no. Por tanto, la solución de la unión, como veis, es todo esto. Por eso es una O, es una unión. En cambio, la intersección, vamos a ver, ¿cuáles están en A? Que son todos estos de aquí y este trocito de aquí. ¿Y quiénes están en B? Todos estos de aquí y también este trocito de aquí. Por tanto, ¿quiénes están a la vez en uno y en el otro? Si os habíais fijado antes que estaba en azul, este trocito que ahora también lo he pintado en negro, esta solución de aquí es la intersección. Por eso es una Y, los que están a la vez en uno y en otro. Y en cambio la unión, como veis, es el conjunto total. Esto es muy importante. Si tenemos dos sucesos A y B, los sucesos pueden ser compatibles. ¿Cuándo van a ser compatibles? La palabra ya lo dice. Compatible se puede dar a la vez. Entonces, si la intersección de A y de B tiene algún elemento en común. Por tanto, esto es distinto del vacío, porque tienen un elemento en común. Este símbolo es distinto. El igual, ya sabéis todos cuál es. Distinto simplemente es tacharlo. Por tanto, compatible si A intersección B es distinto del vacío. Esto nos lo tenemos que estudiar. Algo compatible. ¿Y cuándo va a ser incompatible? Pues justo lo contrario, que no se pueden dar a la vez. Por ejemplo, si estamos hablando de fútbol, una persona no puede ser del Barça y del Madrid, eso es incompatible. Por tanto, ¿cuándo es incompatible? Cuando la intersección sí que nos da el vacío. Ahora lo vemos con ejemplos. Ya vimos que era el suceso contrario, que se ponía con una barra. Justo
lo opuesto. Entonces, A intersección lo contrario de A me va a dar el vacío. No hay nada común en A y en justo lo contrario de A. Por tanto, eso es el vacío. ¿Y qué pasa con la unión? A unido justo lo contrario de A me va a dar siempre el total, el espacio muestral. El ejercicio 1 nos dice que se extrae una bola al azar de una urna con 8 bolas iguales y que están numeradas del 1 al 8. Suceso A es sacar la bola 2, 4, 6 o 8 y el suceso B la bola 2, 3 o 4. El apartado A nos pide unión e intersección. Acordaros, la unión empieza por U, es una U, y la intersección es la montaña hacia abajo. El fácil es la intersección. ¿Qué bolas están a la vez en un suceso y en el otro? Pues la bola número 2 está en el A y también en el B, y la número 4 también está en los dos. Eso es lo fácil, la intersección, que está en los dos. Súper fácil, ahí lo tenéis. Y la unión, la palabra lo dice, están unidos. Tengo que escribir todas las bolas que estén tanto en A como en B. Acordaros siempre de ponerlo todo de menor a mayor, igual que en la intersección primero hemos puesto la bola 2 y luego la 4. Pues aquí tendremos la bola 2 que está en los dos, la 3 que solo está en B, la 4 que vuelve a estar en los dos y la 6 y la 8 que solo están en A. Así de fácil es la unión. Unión es poner todo lo que tengamos en cada suceso. Ahora el apartado B nos pide el contrario de A, es decir, todo lo que no esté en A. Acordaos que se escribe con la barra arriba. Si tengo las bolas del 1 al 8, pues tengo que poner todas las que no estén en A. El 1 no está en A, el 2 sí, el 3 no está, el 4 sí, el 5 no, es decir, son los impares. El 7, y el último es el 7 porque las bolas acaban en el 8. Y ahora el contrario de B, lo mismo. ¿Cuáles no están en B? Si solo tengo 2, 3 y 4 en B, pues los que no están es el 1, el 5, el 6, el 7 y el 8. El ejercicio 2. Al lanzar un dado cúbico, acordaros, números del 1 al 6, tenemos estos sucesos. A, salir un número par. B, un número menor que 3, el C nos lo dan ya 1, 2 y 5 y el D, 2. He convertido el suceso A y B, lo he puesto con números para que nos sea más fácil a la hora de resolver. Entonces, unión es los que están en los dos, en A y en B. Lo escribo por orden, primero va el 1, luego va el 2, 4 y 6. Simplemente es mirar los elementos de A y los de B. Y como es la unión, los ponemos todos. Ahora, el apartado B me pide la intersección. ¿Quién está en A y a la vez en C? Pues como veis, en A y en C solo tengo el 2. Perfecto. Ahora, en el C me piden la unión de C y de B. C y B. Los ponemos por orden 1, 2 y 5. En este caso, la unión también coincide solo con C. Y el D, cuidado, me piden el contrario de A unión D. Entonces, primero voy a calcular A unión D y luego haré el contrario. ¿Quién está en A y en D a la vez? D solo tiene el 2 que también está en A, por tanto, la unión simplemente es A. Y ahora el contrario de todo esto era del 1 al 6, por tanto el 1, el 3 y el 5. Y ya tenemos hecho el ejercicio. El ejercicio 3 nos dice que extraemos una carta de una baraja española, que tiene 40 cartas. Consideramos los sucesos: el A, sacar un as, el B, sacar un oro y el C, sacar una carta menor que 4. Me imagino que lo sabréis, pero por si acaso lo pongo. Una baraja española, aquí os lo pone, 40 cartas, que se dividen en 4 palos: oros, copas, espadas y bastos. Y cada palo tiene 10 cartas, desde el 1 hasta el 7, y luego sota, caballo y rey. La sota o jota es el 10, el caballo es el 11 y el rey es el 12. En total, 10 cartas.
cartas por cada palo. Entonces, el apartado A describe los sucesos A unión B, sacar un as o sacar un oro. Pues empiezo por los ases, puedo sacar el 1 de espadas, el 1 de copas, el 1 de bastos o el 1 de oros. Y luego puedo sacar el 2 de oros también, el 3 de oros, el 4 de oros, así hasta el rey. Luego nos pide A unión C, sacar un as o una carta menor que 4. Aquí os los he puesto. Primero sacar los 4 ases y luego carta menor que 4, pues puede ser el 2 o el 3 tanto de espadas como de oros, como de copas, como de bastos. Ahora, B unión C, sacar un oro o una carta menor que 4. En amarillo, sacar un oro desde el as hasta el rey, el 12, y luego sacar menos que un 4, puedo sacar el 1, el 2 o el 3 de espadas, o el 1, 2, 3 de copas, o 1, 2, 3 de bastos, porque 1, 2 o 3 de oros ya lo había contado. Y ahora en el apartado B nos pide la intersección, que se den a la vez la intersección. Sacar un as y sacar un oro. La única posibilidad es sacar el as de oro. Solo tenemos un posible resultado. Luego nos piden A, que es sacar un as, y a la vez intersección sacar una carta menor que 4. Por tanto, puede ser el 1 de oros, el 1 de espadas, el 1 de copas y el 1 de bastos, que son los 4 ases que hay y a la vez esas cartas son más pequeñas que 4. Y por último, B intersección C, sacar un oro y a la vez que esa carta sea menor que 4, pues puede ser el 1 de oro, el 2 de oro o el 3 de oro. Ya lo tenemos resuelto. La probabilidad de un suceso lo escribimos con P mayúscula y entre paréntesis el nombre del suceso, es el número al que se aproxima la frecuencia relativa del experimento, siempre que lo repetimos infinitas veces. Muy importante es saber que la probabilidad de cualquier suceso siempre está entre 0 y 1. Nunca nos va a dar más grande que 1. 1 sería el 100%, que siempre se cumple ese suceso. Y 0 el suceso imposible, que nunca se cumple. Los sucesos equiprobables, ya lo dice la propia palabra, equi de igual y probable de probabilidad, es cuando en un experimento aleatorio, siempre tenemos que tener experimentos aleatorios que no sabemos lo que va a surgir, todos sus sucesos elementales tienen la misma probabilidad de salir. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, ¿qué nos puede salir? Cara o cruz, y los dos tienen la misma probabilidad. La probabilidad de salir cara es 0,5 y la de salir cruz 0,5. De lanzar un dado cúbico, pues nos puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Por tanto, la probabilidad de sacar un 4, pues es un sexto. El que queremos sacar, el 4, solo tengo un 1 dividido entre las 6 posibilidades que hay, porque son equiprobables. Ahora luego veremos esto. De escoger una carta de una baraja española, 1, la carta que escogemos, sobre las 40 que tenemos. Esa sería la probabilidad de sacar una carta. Ahora podemos deducir la regla de Laplace. Si en un experimento aleatorio todos los sucesos elementales son equiprobables, la probabilidad de obtener un suceso A se obtiene dividiendo los casos favorables entre el total de los casos, es decir, los casos posibles. Aquí tenéis la fórmula. En el numerador, casos favorables y en el denominador, el total de los casos, todos los casos posibles. Vamos a ver ahora la probabilidad de la unión, que esto más o menos ya lo vimos. Si los sucesos son incompatibles, como no se pueden dar a la vez, la intersección nos da el vacío, porque no se pueden dar los dos a la vez. Por tanto, la probabilidad, lo tenéis puesto aquí, de A unión B, es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esto nos lo tenemos que estudiar. Si lo pongo gráficamente vais a ver que es muy fácil.
Todo esto sería nuestro espacio muestral y aquí puedo tener en azul el suceso A y en rojo el suceso B. Como son incompatibles, no hay nada a la vez en uno y en otro. Por tanto, si tengo que hacer la unión, simplemente es sumar el rojo con el azul, que es lo que hemos puesto aquí. Si ahora los sucesos son compatibles, si algo es compatible, quiere decir que se puede dar a la vez, por eso la intersección de uno y el otro es distinto del vacío, porque se pueden dar a la vez. Si queremos calcular la unión, será probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Ahora lo veréis gráficamente. ¿Por qué? Porque al sumar la probabilidad de A y la probabilidad de B, estoy sumando dos veces la intersección. Por eso, como la sumo dos veces, luego le tengo que quitar una vez. Aquí lo tenemos gráficamente. Probabilidad de A, esto azul y también esta zona de aquí, que es lo que tenemos puesto antes. P de A más la probabilidad de B, que es esta zona, más esta otra. Como veis, eso de en medio lo hemos contado dos veces. Por eso, después restamos una vez la probabilidad de la intersección, porque esta zona de aquí, que estoy pintando en negro ahora, la hemos contado primero para A y luego para B. Como la he contado dos veces, esta zona que es la intersección, que estoy pintando poco a poco de negro para que lo veáis, es la que le restamos una vez. Porque, repito, la he contado antes para A, luego para B, la he contado dos veces, por tanto la tengo que quitar una vez. Y así solo la he contado una única vez. También podemos calcular la probabilidad del suceso contrario. El suceso contrario de A, se pone probabilidad de A y la barra de encima, es el 100%, es decir, 1 menos la probabilidad de A. Por eso es el contrario. Si lo hacemos gráficamente, tenemos el espacio muestral, que es el 100%, y esto azul es la probabilidad de A. Por tanto, ¿qué será el contrario de A? Todo lo que no esté en A, es decir, todo lo que estoy pintando ahora de rojo. Por eso en la fórmula hemos puesto 1, que es el 100%, y le quitamos la probabilidad de A. Es así de fácil. El ejercicio 1 nos dice que tenemos 10 boletos y que están numerados del 1 al 10. Lo mismo me da boletos que si fuesen bolas. Lógicamente sacamos uno al azar y nos piden probabilidad de que sea par. Lo escribimos, probabilidad de que sea par. Y usamos la regla de Laplace. Casos favorables. ¿Cuántos números pares hay del 1, os lo apunto aquí, al 10? Pues el 10, el 8, el 6, el 4 y el 2, es decir, la mitad. 5. Y en total de sucesos, ¿cuántos hay? En este caso, bolas del 1 al 10. Pues 5 partido 10. Si podemos simplificar, siempre simplificamos entre 5 y la probabilidad de que sea un par es 1/2. Como veis, mega fácil. Que sea mayor que 7, siempre hay que escribirlo, ¿eh? Probabilidad, en este caso, mayor que 7. Total de casos, en este ejercicio son 10 boletos, el denominador siempre será un 10. Ahora, mayor que 7, lo pongo en rojo, es el 8, el 9 y el 10. Luego, 3 elementos. Como no se puede simplificar, ya hemos acabado. El C. Probabilidad múltiplo de 3 o, acordaros, es una unión menor que 7. En vez de escribir toda la literatura, lo estoy poniendo así, más abreviado. Vale, voy a pintarlo así en verdecito. Múltiplo de 3. Pues tenemos el 3, el 6 y el 9. Y luego, o más pequeños que 7. Más pequeños que 7 tenemos el 6, que lo estoy volviendo a pintar. No lo vuelvo a contar porque ya lo teníamos antes. El 5... el 4, el 3 no lo vuelvo a contar porque ya lo tenía, el 2 y el 1. Por tanto, ¿cuántos tengo en verde? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7
y en total teníamos 10 elementos. Os lo pongo este ejercicio, antes lo he hecho yo pintando porque es súper fácil. Si queremos hacer la fórmula, lo primero que nos tenemos que dar cuenta de la unión, como son compatibles porque hay múltiplos de 3 que a la vez son más pequeños que 7, tenemos que calcular la probabilidad de uno más la del otro y restamos los que se repiten. Por tanto, múltiplos de 3. El 3, el 6 y el 9, es decir, 3 del total de 10 más, estoy poniendo ya todos los denominadores porque como siempre el total de casos es 10, vale, ahora números más pequeños que 7, aquí en amarillo, ¿cuáles son los más pequeñitos que 7? Pues del 1 hasta el 6, en total esos 6, y ahora el menos porque son compatibles, probabilidad de múltiplo de 3, lo voy a poner en negro, lo tenéis aquí, múltiplo de 3, intersección y a la vez más pequeño que 7. Múltiplo de 3 y más pequeño que 7 tenemos el 3 y el 6, es decir, 2 elementos. Ahora sumamos 3 más 6, 9, menos 2, 7, que era, lógicamente, lo que nos había dado si lo hacíamos mentalmente. El apartado B ya lo habíamos calculado en el C. Probabilidad de ser múltiplo de 3, intersección, es decir, y a la vez menor que 7. Tenemos el 3 y el 6. Por tanto, 2 partido 10, simplificando, 1/5. El ejercicio 2 nos dicen que sacamos una bola de una bolsa, aquí os lo he dibujado, que tenemos 2 verdes, 3 azules y 5 rojas. Calculemos la probabilidad de que la bola que extraemos sea, y lo que nos dicen, lo importante, total de bolas. Sumáis 5 y 3, 8 y 2, 10 bolas. Vale, pues ahora es simplemente así de fácil. Apartado A, hay que escribirlo siempre, acordaros. Probabilidad de que la bola sea verde. ¿Cuántas verdes hay? Contáis. 2. Total de bolas, 10. ¿Puedo simplificar? Simplifico. 1/5. Imaginar qué facilidad. El apartado B, que sea verde, unión, porque es la O, azul. ¿Puede ser que una bola sea verde y a la vez azul? Según los datos de nuestro ejercicio es imposible. Por tanto, los sucesos son incompatibles. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo calculamos como la probabilidad de azul más la de verde. Aquí os lo he puesto, que son incompatibles. Por tanto, azul 3 de las 10 que hay, más verde 2 de las 10 que hay, sumando 5 décimos. Simplifico entre 5, la probabilidad es 1/2. El C, probabilidad de que no sea rojo. Si no es rojo va a ser azul o verde. Sumo y en total hay 3 azules, 2 verdes, 5 entre 10. Simplificando entre 5, 1/2. También podríamos haberlo calculado como 1 menos la probabilidad de que sea roja. 1 menos probabilidad de que sea roja, hay 5 rojas entre 10. Hacemos el mínimo, 1 es lo mismo que 10 partido 10. Haciendo la resta, 5 entre 10, simplificando, 1/2. El D, probabilidad de que sea negra o no sea azul. Como no hay ninguna negra, esto es como si no estuviese. Por tanto, esta unión es lo mismo que la probabilidad de que no sea azul. No sea azul, por tanto, será roja o verde. 5 rojas y 2 verdes, pues 7 partido 10. El E, que sea verde o roja o azul. Como todos los colores, los únicos que hay es verde, rojo o azul, ya sabemos que esto va a ser el total, 1. Otra manera de verlo. Son incompatibles. ¿Por qué? Porque no hay ninguna bola que sea verde y roja a la vez. Por tanto, al ser incompatibles, la probabilidad de la unión, esto es lo que nos lo tenemos que estudiar, es lo mismo que sumar las probabilidades de cada uno de manera independiente. Por tanto, verde, ¿cuántas verdes hay? 2 de 10, más rojas, 5 de 10, más las azules, 3 de 10.
Sumamos y lógicamente nos da 10 partido 10, que es 1. El ejercicio 3 nos dicen que en un concurso hay 2 bolsas. En la bolsa 1 os lo he dibujado, 3 verdes y 2 rojas. Perfecto. Y en la bolsa 2, 7 verdes, 1 blanca y 5 rojas. Nos dicen que elegimos una bolsa y hay que sacar una bola roja para ganar el premio. ¿Qué bolsa elegirías? Pues vamos a ir viendo la probabilidad que tenemos de sacar una roja en la bolsa 1 y lo mismo en la bolsa 2. Vamos viendo. Bolsa 1. Probabilidad de sacar una bola roja. ¿Cuántas bolas rojas hay? 2. Y el total de bolas, 5. Pues son 2/5. Si hacemos la división, esto nos da 0,4. Si lo paso a un porcentaje, tengo un 40% de probabilidades. En la bolsa 2, total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 bolas. De esas 13, ¿cuántas hay rojas? 1, 2, 3, 4 y 5. Esto lo hacemos con la calculadora, que mentalmente no lo sé. 5 entre 13 nos da 0,38. Si lo paso a porcentaje, un 38%. Por tanto, ¿qué bolsa elegiríamos? Pues lógicamente si queremos ganar, en la que tengo un mayor porcentaje, en este caso la 1. Acordaros, siempre en los ejercicios hay que justificar y escribir una frase. La justificación es todos los cálculos matemáticos que hemos hecho y luego la frase de conclusión. Ejercicio 4. Se extraen 2 cartas de una baraja española. Calcula la probabilidad de que esas 2 cartas que sacamos sean 2 treses. Importante con esto. Apartado A. Se vuelve a meter en el mazo la primera carta extraída. Es decir, la saco, la vuelvo a poner con todas las cartas y vuelvo a sacar otra. Por tanto, en el apartado A, probabilidad de sacar 2 treses. ¿Cuántos treses hay en una baraja de cartas españolas? 4. ¿Cuántas cartas hay en total? 40. Entonces yo la saco, la vuelvo a poner en el mazo, como me dicen aquí, y vuelvo a sacar otra carta. Entonces tengo que multiplicar. Luego veremos esto, porque es un experimento compuesto. Primero saco uno y luego el otro. Por tanto, ¿cuántos treses vuelvo a tener? 4. ¿Y cuántas cartas? 40. Hacemos las operaciones y eso nos da 1 partido 100. Es decir, pasándolo, esto es 0,01, si lo paso a porcentaje, tengo un 1% de posibilidades. En el caso B, no se vuelve al mazo la carta extraída. Por tanto, la primera carta que saco, tengo 4 treses de 40 cartas. Como ya la he sacado y no la vuelvo a dejar, ahora ya no tengo 40 cartas porque he sacado una, me quedan 39. ¿Y cuántos treses? Como he sacado el 3, que es lo que yo quiero, en vez de 4, ahora me quedan 3. Hacemos las operaciones con la calculadora y esto nos da 0,076. Mucho menos que el 1%. ¿Vale? En este caso, si lo pasáis a porcentaje, 0,76%. Al calcular probabilidades podemos tener un experimento compuesto, ¿vale? Como la palabra lo dice, está compuesto por 2 o más experimentos, que los podemos realizar de manera simultánea, es decir, a la vez, tirar 2 dados cúbicos, o sacar 2 cartas de una baraja, o primero uno y después el otro. También podemos sacar de una baraja de cartas una carta y luego otra carta, dependiendo de si la queremos volver a meter al mazo o no. Pero lo importante, ¿cómo se calculan las probabilidades? Simplemente hay que hacer la multiplicación de los sucesos simples. Multiplicamos la probabilidad de uno por la probabilidad del otro. Cuando tenemos 2 sucesos pueden ser dependientes, la palabra ya lo dice, depende, cuando el segundo está condicionado por el primero. O independientes, la palabra también nos lo está diciendo, no depende el segundo del primero. Para efectos prácticos no nos afecta a nosotros porque ya hemos visto que los experimentos compuestos tenemos que realizar el producto de las probabilidades, sean dependientes o independientes,
siempre vamos a hacer la multiplicación. Como en estos ejercicios de experimentos compuestos es todo más complicado porque realizamos o 2 o 3 o más experimentos, es muy importante realizarnos un diagrama de árbol de lo que va sucediendo en cada experimento. O otra opción es realizarnos una tabla de contingencia o de doble entrada para tener un resumen del enunciado y poder calcular bien las probabilidades. En el ejercicio 1 nos dice que lanzamos una moneda 2 veces. Como la lanzo más de una vez, en este caso 2, es un experimento compuesto. Y nos dicen cuál es la probabilidad de obtener 2 cruces. Pues vamos a escribir matemáticamente el enunciado. Lo más fácil en este caso es hacer un diagrama de árbol. Lanzo la primera moneda, me puede salir cara o cruz, lo que os he dibujado. Ahora lanzo la segunda y me puede salir otra vez cara o cruz, cara y cruz. Y entonces nos están pidiendo la probabilidad de obtener 2 cruces, es decir, este es nuestro camino. Primero sacar una cruz y luego otra cruz. Esta es la probabilidad que nos piden. Podemos ir poniendo todos los datos. Como lanzo una moneda, la probabilidad de cara es 1/2. Casos favorables 1, total de casos 2. Y lo mismo cuando lanzo la segunda moneda, 1/2 y 1/2. Si queréis poner aquí el total de sacar cara y luego cara, pues es 1/2 por 1/2, 1/4. Lo mismo si saco primero cara y luego cruz, 1/2 por 1/2, también nos da 1/4. Lo mismo aquí, cruz 1/2, cara 1/2, total 1/4. Y la que nos piden, cruz y cruz, 1/2 por 1/2, 1/4. Contestamos siempre al ejercicio. Tenemos que poner P de probabilidad y ¿qué nos están pidiendo? Cruz, intersección, cruz, que saque 2 cruces. Lo que acabamos de ver, lo que tenemos pintado en verde. 1/2 por 1/2, 1/4. Ya tenemos calculado el ejercicio. Importante, cuando hacemos el diagrama de árbol, si yo ahora sumase todas las probabilidades, 1/4 más 1/4 más 1/4 más 1/4, siempre nos ha de dar el total, que es 1. De hecho, si lo sumáis, 1/4 por 4, 4 partido 4, que nos da 1. Siempre la suma de todo nos tiene que dar el 100%, que es 1. El ejercicio 2 nos dicen que en un armario de la cocina tenemos 5 refrescos de Coca-Cola, 3 de limón y 6 de naranja. Cogemos 2 al azar. Os aclaro yo aquí, bueno, por eso es compuesto, porque estamos escogiendo 2, más de 1. Y nos dicen que primero cogemos uno y luego el otro. Esto lo pongo para aclarar. Apartado A, probabilidad de que los 2 sean de naranja. Por tanto, lo primero de todo, para calcular la probabilidad hay que saber el total de casos. ¿Cuántos refrescos hay? Simplemente hay que sumar. Total de refrescos. 5 de Coca-Cola más 3 de limón, 8 más 6 de naranja, 14. Por tanto, probabilidad. Naranja, intersección, naranja. Es decir, el primero que cojo es de naranja y el segundo también. ¿Cuántos refrescos hay de naranja? 6. Y en total, ¿cuántos hay? 14. Ahora lo multiplico en el siguiente. Como ya he cogido un refresco, ya no me quedan 14 en el armario, me quedan 13. Y como el que he cogido es de naranja, ya no tengo 6. Ahora me quedan 5. Ya tenemos el ejercicio resuelto. Multiplicamos y a ver qué nos da. Ahí tenéis los cálculos hechos, luego lo he pasado a porcentaje. 0,16 es el 16%. Ahora el B. Que los 2 sean del mismo sabor. Entonces aquí tendremos que ir sumando. Puede ser que los 2 sean de cola, o que los 2 sean de limón, o que los 2 sean de naranja. Os lo he puesto así. Probabilidad, entre paréntesis, mismo color. Este paso os lo podíais saltar. Aquí os he puesto naranja y naranja, unión, limón y limón, unión, cola y cola. Entonces, como son independientes, los puedo separar y voy haciendo la suma de cada uno de ellos. Aquí lo tenéis, naranja, intersección naranja, que ya lo he calculado. Luego tendré que hacer lo mismo con los de limón y después con los de Coca-Cola.
Fijaros, he puesto los denominadores porque siempre es igual. Al principio hay 14 refrescos y luego como cojo uno me quedan 13. Vale, el primero ya lo he hecho, naranja y naranja. Ahora el segundo lo voy a poner en rojo, limón y limón. De limón hay 3. Por tanto, 3 de 14 y luego como cojo uno de limón, ahora me quedan 2. Y ahora de verde voy a poner los de cola. De cola hay 5. Por tanto, primero tengo 5 y luego como he cogido uno de cola, me quedan 4. Os pongo ya el resultado final de estos cálculos. Haciendo los cálculos nos da 28 partido 91, simplificamos 4/13, es decir, 0,31. Pasándolo a porcentaje, el 31%. El ejercicio 3. Sacamos 2 cartas de una baraja española. La probabilidad de que las 2 sean de oros, apartado A con devolución y el B sin devolución. Eso es importante. El apartado A con devolución, es decir, la devuelvo al mazo. Por tanto, probabilidad de primero sacar un oro, intersección, luego otro oro. ¿Cuántas cartas hay en una baraja española? 40. ¿Cuántas son oro? 10. Ahora, como me están pidiendo con devolución, vuelvo a poner la carta en el mazo, siguen habiendo 40 cartas y otra vez 10 de oros. Multiplicamos, antes que multiplicar, si os dais cuenta, puedo simplificar entre 10, me queda 1 por 1, 1 arriba y bajo 4 por 4, 16. Ahora el apartado B lo mismo, probabilidad de oro, la primera y oro, la segunda. Ahora es sin devolución, no la vuelvo a dejar, importante. ¿Cuántas cartas tenemos? 40. Oros, 10. Como no devuelvo la carta, ahora en el mazo me quedan 39 cartas. Y oros, como habían 10 y he cogido un oro, ahora me quedan 9. Multiplicamos. 39 por 4, 4 por 4, 16, 160 menos 4, 156. Ya está. Acordaros siempre, siempre de simplificar. El 4. La probabilidad de que Juan enceste un tiro de canasta es de 0,7. Y nos piden cuál es la probabilidad de que enceste 3 tiros seguidos. Por eso es un experimento compuesto, porque ha de encestar 3 tiros seguidos. Probabilidad de encestar 3 tiros seguidos, pues es 0,7 por 0,7 por 0,7, o lo que es lo mismo, 0,7 al cubo. Realizando los cálculos nos da 0,343. Si lo paso a porcentaje, el 34,3%. El ejercicio 5. En una urna hay 3 bolas rojas y 4 verdes. En otra urna, 3 rojas y 2 verdes. Se coge al azar una bola de cada urna y nos preguntan cuál es la probabilidad de que las 2 sean del mismo color. Es decir, o bien las 2 rojas o bien las 2 verdes. Vamos a ir viendo. Vale, ahí a la derecha os he dibujado las 2 urnas con las bolas. Y aquí la probabilidad, o bien las 2 rojas, unión las 2 verdes. Como es la unión, lo hemos separado en la suma. Primero las 2 que sean rojas y luego sumo que las 2 sean verdes. Vale, entonces, que las 2 sean rojas. En la primera, en total hay 7 bolas y rojas tengo 3. Multiplico. En la segunda, en total hay 5 y rojas hay 3. Y lo mismo me va a ocurrir con la otra. El total siempre es el mismo, 7 bolas y 5. Ahora, que sean verdes. En la primera urna hay 4 verdes y en la segunda 2 verdes. Ya lo tenemos. Ahora hacemos los cálculos y lo que nos dé. Realizando los cálculos nos da 17 partido 35, que es prácticamente el 50%. Pasado a porcentaje, 49%. Ana guarda en su cajón de su armario 6 camisetas. De las 6 camisetas tenemos 2 blancas, 3 negras y una azul. En otro cajón tiene 5 pantalones, 2 negros y 3 azules. Perfecto.
Si abre el cajón y coge una camiseta sin mirarla y luego abre el otro cajón de los pantalones y elige otro sin mirar, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean del mismo color? Otra vez, experimento compuesto porque tenemos dos cajones. Vamos a ir organizando los datos. A la derecha tenéis el dibujo de los dos cajones. Entonces, si tienen que ser del mismo color, como hay camisetas blancas pero no tiene pantalones blancos, o bien va a ir toda de negro o toda de azul. Vamos viendo las probabilidades. Por tanto, probabilidad negro y negro o azul y azul. Como son independientes, los separo. Y tengo que hacer la suma. Vamos a ver. Probabilidad de que vaya toda de negro y luego sumamos todo lo de azul. Siempre los denominadores son constantes. Primer armario tengo 6 camisetas y en el segundo los 5 pantalones. Ahora, para ir de negro, ¿qué tenemos? 3 camisetas negras y 2 pantalones negros. Y si voy de azul, tengo una camiseta azul y 3 pantalones. Multiplicamos, denominador 6 por 5, 30, ¿vale? Siempre vamos a tener el mismo mínimo, ya lo tenemos hecho siempre. Y ahora 3 por numeradores, 3 por 2, 6 y 1 por 3, 3. Esto nos da 6 y 3, 9. Divido entre 3, 3 partido 10. Si lo pasamos a porcentaje, la tercera parte casi el 30%. La probabilidad condicionada es si tenemos A y B, que son dos sucesos de un experimento, la probabilidad de A condicionada por el otro experimento B es la siguiente. Se escribe así. P de A, ponemos una barra, que es la condición, pues, expuesta por B, es, en el numerador ponemos la intersección y bajo la probabilidad de B. Esta fórmula nos la tenemos que estudiar. Lo importante es saber cuándo vamos a usar la probabilidad condicionada. La palabra ya lo dice, es una condición. Entonces, siempre que en el enunciado veamos una condición, ahora veremos ejemplos y vais a entender que es bastante fácil. Es cuando la usaremos. Os voy a poner unos trucos para saber cuándo se tiene que aplicar. Vale, aquí lo tenemos. Siempre que en el enunciado leamos, sabiendo que, calcula la probabilidad, o si sabemos que, o si, es decir, son siempre condiciones que nos hacen referencia a un suceso del experimento que va a estar en función del otro. Ahora con ejemplos va a quedar mucho más claro. Y esa condición siempre la ponemos en el denominador. En el ejercicio 1. En una bolsa hay 5 bolas grandes y 4 pequeñas. Aquí me hablan de tamaño. Se sabe que 6 son blancas y 3 negras. Aquí me está hablando de colores. Y que 3 de las bolas grandes son negras. Se extrae una bola al azar, calcula. A. Probabilidad de que sea blanca y pequeña. Lo que os acabo de decir, como me habla de tamaño y de color, vamos a hacer una tabla de doble entrada y organizamos todos estos datos. Rellenando los datos. En una bolsa hay 5 bolas grandes, por tanto, grandes hay 5. El total de grandes, 5. Y 4 pequeñas. Total de bolas, 9. Se sabe que 6 son blancas y 3 negras. Lo mismo, 6 más 3, 9. Está bien. Y nos dicen que 3 de las bolas grandes son negras. 3 de las grandes son negras. Con esto ya puedo completar. 2 serán blancas, pequeñas 0 negras y aquí 4 blancas y pequeñas. Vale, contestamos. A. Probabilidad de que sea blanca y pequeña. Lo pinto de amarillo. Blanca y pequeña. Blanca está aquí y pequeña está aquí. Por tanto, blanca y pequeña es esto de aquí, 4. Contestamos. Apartado A. Probabilidad de blanca, intersección, pequeña. Aquí de momento no estamos haciendo nada condicionado. De total de bolas hay 9 y las que me están pidiendo a mí es 4. Ya lo tengo. 4 partido 9. Apartado B. Aquí es donde viene la condición. Si ha salido una bola grande, ya me estoy centrando solo en las grandes, solo en esto de aquí, ¿vale?
¿Cuál es la probabilidad de que sea negra? Aquí lo tenemos puesto. Si ha salido una bola grande, esto es lo que ponemos en el denominador. ¿Cuál es la probabilidad de que sea negra? Arriba va la intersección. Entonces ahora lo vemos. Intersección de negra y grande, 3 y probabilidad de que sea grande, 5. Pues el resultado final, 3/5, que esto es 0,6 pasado a porcentaje, un 60%. En el ejercicio 2 tenemos una urna, como demuestra la figura, y nos dice apartado A, si sacamos una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un 1? Pues vamos a ir viendo casos favorables dividido casos totales. Tenemos 3 bolas numeradas con el 1 y en total hay 9 bolas. Por tanto, la probabilidad, 1/3. Si lo pasase a porcentaje, 33,3 periodo por 100. Vale, eso era mega fácil. Ahora, el apartado B. Si sabemos que la bola extraída es roja, aquí tenemos la condición, por eso es probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un 1? Entonces, probabilidad de que sea un 1 dado que la bola roja que hemos sacado es roja. Por tanto, lo que ya os dije en el truco, si sabemos tal, todo esto es la condición, viene en el denominador probabilidad de que sea roja y en el numerador la intersección. Un 1, intersección roja. Arriba, 1 intersección roja. Lo voy a poner de amarillo a ver si se ve. Tenemos 1 y 2. Ahora, probabilidad de que sea roja en verde. ¿Cuántas bolas rojas hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Por tanto, ya lo tenemos. 2/5. Si hacemos la división, eso da 0,4. Si lo pasamos a porcentaje, un 40%. Así se hace visualmente. Os lo voy a poner calculando las probabilidades. Probabilidad de que tenga el número 1 y sea roja, teníamos 2 de 9 bolas. Lo pongo en verde. 2 partido 9. Y la de que sea roja, 1, 2, 3, 4, 5 rojas partido 9. Realizamos la torre, el 9 pasa arriba, este pasa abajo, se simplifica y obviamente nos dan los 2/5 de antes. El 3. La población activa de un país está formada por un 15% de trabajadores que se dedican a la agricultura, 30% a la industria y el resto al sector servicios. Vale, ahora el 60% de los agrícolas mayores de 50 años. Mayores de 50 también, el 35% de la industria y el 40% del servicios. Perfecto, seleccionamos un trabajador al azar. ¿Qué probabilidad hay de que tenga más de 50 años? Vamos a organizarnos el ejercicio con un diagrama de árbol. Y, como veis, la probabilidad condicionada es la de abajo. Sabiendo que el trabajador se dedica al sector servicios, aquí tenemos la condición. Es muy fácil de identificar. Pero primero diagrama de árbol. Aquí tenéis el diagrama de árbol. Y ahora vamos a completarlo. A ver, 15% agricultura, es decir, el 0,15. 30% industria. Y el resto lo calculamos. Siempre todo tiene que sumar el 100%. Aquí llevo 0,45, pues para llegar al 100% me faltan 0,55. Ahora, 60% de los agrícolas mayores de 50, pues menores serán el 0,40 para llegar a tener el 1, el total. De la industria, mayores 0,35, menores 0,65. Y con lo otro, el sector servicios 0,4 y 0,6. Ya lo tenemos. Ahora, apartado A. Probabilidad de que tenga más de 50 años. Lo escribimos. Probabilidad mayor de 50 años. Pues tendré que coger esto de aquí, lo pongo en verde, agricultura y mayor de 50 industria, mayor de 50 sector servicios. Realizamos los cálculos. Si tenéis el diagrama de árbol me lo podéis poner así, que ya se ve todo muy claro. Total 41,5%. Ya lo tenemos. Ahora lo interesante, el B. Sabiendo que el trabajador se dedica al sector servicios, eso es la conclusión,
servicios. Probabilidad de que sea menor de 50, ¿vale? Entonces, acordaros, menor de 50, dado condición de que trabaja en el sector servicios. Por tanto, arriba la intersección y abajo la probabilidad del sector servicios. Entonces, en rojo voy a poneros la intersección menor de 50 y servicios y menor de 50. Es esto de aquí, que es 0,55 por 0,6 dividido en verde, probabilidad de que se dedique al sector servicios. Ya lo habíamos calculado. Teníamos aquí sector servicios, la probabilidad es 0,55. Realizamos la operación. En este caso es una chorrada, porque al estar multiplicando estos dos se simplifican, y 0,6, es decir, el 60%. El siguiente ejercicio, el 4. Una industria fabrica dos tipos de tornillos, vale. Al día 600 del tipo A, 800 del tipo B. El 4% del A y el 5% del B defectuosos. Vale, cogemos uno al azar, probabilidad de que no sea defectuoso. Muy bien. Y luego tenemos la condicionada. Sabiendo que es defectuoso, probabilidad de que sea del A. Como siempre, diagrama de árbol. Igual que antes, ya tenéis aquí el diagrama de árbol. Ahora vamos a completarlo. Produce 600 del tipo A y 800 del tipo B. Entonces, en total son 1400. Del tipo A son 600 partido la suma 1400. Y del tipo B 800 partido el total. Que esto bien hecho podría yo aquí simplificar. Pero bueno, si sumáis 600 más 800 nos da el 100%, la unidad. Ahora, fijaros que en vez de escribir defectuoso tipo A, he puesto solo las letras para que me sea más fácil el diagrama de árbol. Entonces, esto es importante que lo pongáis. O bien 3 líneas para decir que es equivalente, o una flecha. Vale, ahora, el 4% del tipo de A y el 5% del B defectuoso. Por tanto, defectuoso 0,04. Y no defectuoso, pues lo que me falta para llegar al 100%, 0,96. Y del tipo B, 0,05 defectuoso y 0,95 no defectuoso. Acordaros que si defectuoso es D, no defectuoso simplemente es ponerle la barra. Contestamos, la fácil. Probabilidad de que no sea defectuoso. Probabilidad de no defectuoso. Lo pinto de amarillo, no defectuoso. Tenemos siendo del A o si es del B, esto de aquí. Yo lo he puesto aquí con las fracciones, la simplificada, ¿vale? He dividido todo entre 100, por eso he quitado los ceros. Podría haber simplificado más, pero bueno, nos da igual. Esto nos da 0,95 aproximadamente. Es decir, el 95%, lógicamente, no van a ser defectuosos. Una buena industria. El B. Sabiendo que es defectuoso, luego esto es la condición, aquí ponemos el defectuoso, probabilidad de que sea del tipo A. Es decir, esto es la probabilidad del tipo A sabiendo que es defectuoso. Lo importante, en el numerador la intersección y en el denominador la condición. Por tanto, lo fácil, la intersección, defectuoso y del tipo A, esto de verde, defectuoso y del tipo A. Por tanto, si yo esto lo escribo, es 6 partido 14 por 0,04. Y ahora, probabilidad de que sea defectuoso, pues tengo que sumar lo que teníamos aquí, que ya lo hemos hecho antes, defectuoso siendo del tipo A y defectuoso siendo del tipo B. O otra opción, como ya hemos calculado, la de no defectuoso. De aquí podemos deducir que la probabilidad de defectuoso es el 0,05%. Lo mismo me da como lo hagáis. Aquí está el problema de los decimales. Aquí abajo lo tenéis bien hecho y esto me da a mí
0,04 y luego viene 5,7. Entonces, como el 5 es más grande, realmente esto es lo que me sale a mí. Como aproximamos a las centésimas y después viene el 5, añado una unidad, ¿vale? Y entonces sí que me da igual que si hubiese hecho el contrario. Por tanto, 0,05, hacéis la división y nos da 0,34. Si lo paso a decimal, a porcentaje, el 34%. El 5. El 60% de los alumnos de la clase de cuarto de la ESO aprueban mate. Yo creo que es un poco más en nuestro caso, pero bueno. El 70% de ellos practica deporte a la semana. Esto sí que más o menos yo creo que será así. Entre los que no aprueban mate, el 80% practica deporte. Si escogemos al azar un alumno y se sabe que practica deporte, aquí tenemos la condición. ¿Qué probabilidad hay de que apruebe mate? Diagrama de árbol y a partir de ahí vamos a pensar. Fijaros que he puesto mate, que para mí simboliza que aprueba matemáticas, y D, que practica deporte. Y luego los contrarios. Vamos a ir viendo. El 60% de los alumnos aprueba mate. 0, lo pongo en rojo para que se vea mejor, 0,6. ¿Cuántos no aprueban? El 40%, 0,4. El 70% de ellos, de los que han aprobado mate, practica deporte. 0,7 practica deporte, no lo practican, 0,3. Ahora, de los que no aprueban mate, el 80% practica deporte, 0,8 y no practicará deporte, 0,2. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Probabilidad. Si escogemos un alumno al azar y se sabe que practica deporte, dado que practica deporte, ¿qué probabilidad hay de que apruebe mate? Es decir, mate dado que practica deporte. Por tanto, arriba el fácil, la intersección, mate y practica deporte. Y bajo, probabilidad de que haga deporte. Os lo vuelvo a poner de amarillo, mate y deportes. Mate y deporte, en nuestro caso 0,6 por 0,7. Y en verde, que practique deporte, lo mismo que tenemos aquí, más los que no aprueban mate. En este caso, igual que antes, 0,6 por 0,7 más 0,4 por 0,8. Que no se os ocurra a nadie simplificar, cuidado, no puedo simplificar porque tenemos aquí una suma. Haciendo los cálculos nos da 0,57, es decir, el 57% de la clase. Acordaros que en todos estos ejercicios no he estado yo poniendo frases. Siempre que tengamos un problema se contesta con una frase y se recuadra.